Bueno, pues vamos a empezar a ver el tema 17 de terapias celulares, en el cual nos vamos a centrar fundamentalmente en la terapia con células T con receptores de antígeno quimérico, lo que de moda se llama células T-CAR, ¿no? O CAR-T, y que bueno, que han tenido grandes éxitos en los últimos años y por eso se han popularizado mucho. Bueno, este es el índice del tema. Primero vamos a hablar un poquito más en general de terapias celulares. Esto empezó hace pues casi unos 30 años. Empezaron a investigarse en terapias celulares primero con las células dendríticas por su capacidad de presentar antígenos del tumor. Después ya se empezaron a desarrollar terapias con células T, en las que las células T se obtenían de los pacientes con un tumor, se hacían crecer in vitro, se intentaba cabrearlas con cócteles de citoquinas y luego se devolvían a los pacientes. También se descubrió que si en los pacientes con el cáncer les provocábamos una linfodepleción, pues cualquier célula que trasplantáramos era mucho más fácil, al encontrar el sistema linfoide vacío, era mucho más fácil que proliferara y aumentara su número y de esa manera fuera más efectiva su acción. Después de esto ya empezaron a hacerse primero terapias de células T con terapia génica, es decir, con células T a las que les habíamos introducido genes de TCRs que reconocían antígeno tumoral, y esto, bueno, dio algunos resultados buenos, pero lo que fue la bomba fue el probar ya terapias en las cuales introducíamos células T, pero cuyo receptor para el antígeno no era un TCR normal, sino era una especie de superreceptor, porque era una mezcla de BCR, de receptor de la célula B, que ya veremos luego, tiene mucha más afinidad por el antígeno, no necesita el antígeno sea presentado en molécula de histocompatibilidad, sino que lo puede reconocer crudo, tal y como está en la superficie de la célula tumoral, con lo cual estas células ICAR pues tienen grandes ventajas. El inconveniente que tienen es que por ahora, cuando se han intentado hacer células de estas pero halogénicas, pues siempre provocan una respuesta inmune contra ellas, y entonces por ahora estas células hay que hacerlas siempre a partir de células del mismo paciente que tiene el tumor, con lo cual esto, bueno, pues limita, porque hace mucho más complicado su generación, pero bueno, hace que sea una terapia, digamos, artesanal, prácticamente de construir el tipo de célula que le va a servir a cada paciente. Pero bueno, ahí habrá trabajo para biólogos sanitarios en las próximas décadas, ¿vale? Bien, ves que en este índice está bastante detallado, me habéis felicitado porque parece ser que a la tercera vez ya os he dado un tema mejor ordenado. Bueno, al final he visto que ya me habéis contestado durante hoy, han llegado bastante más contestaciones y bueno, mañana, ya en la clase de mañana comentaré alguna cosa más porque con las prácticas no me ha dado mucho tiempo a mirar. Sí he visto un poco el tiempo que le habéis dedicado y bueno, y que os había gustado el tema como estaba. Y entonces en este tema, lo primero vamos a ver cómo se logró que las células trasplantadas crecieran y sobrevivieran en el organismo de los pacientes tratados. Esto supuso hacer una serie de evoluciones con respecto a los receptores quiméricos. Hay una serie de generaciones de receptores quiméricos. Luego comentaremos en el punto 4 cómo se generan y utilizan esas células. Luego veremos que esto fue unos inicios arrolladores, unos éxitos espectaculares en el tratamiento de leucemias. Se empezó en leucemias, que además eran leucemias de células B agudas, que eran bastante, bueno, pues que cuando fallaban ciertas cosas, pues ya prácticamente no había remedio, y llegaron estas terapias y a esos pacientes que no tenían remedio, pues al 90% les consiguieron unas respuestas espectaculares, ¿no? Y se vio también que esto tenía un riesgo. El riesgo, me habéis dicho, he visto en las respuestas de los comentarios, y ya os han comentado en otras asignaturas,
el síndrome de liberación de citocinas, que ocurre en respuesta ocurre cuando se utilizan células de CAR, pero también ocurre en otras situaciones que veremos. También veremos cómo se va a prevenir y tratar el síndrome de liberación de citocinas. Y bueno, luego veremos otras cosas, otros problemas que tienen estas tecnologías, lo que se llama el on-target off-tumor effect, y es cuando, pese a que la célula CAR responde frente a un antígeno de célula tumoral, puede ser que ese antígeno tumoral lo expresen, aunque sean cantidades más bajas, también algunas células normales, entonces esas células normales van a ser agredidas por estas células. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los melanomas, pues lógicamente las CAR son frente a antígenos de células de melanoma, que suelen ser, algunos de esos antígenos los expresan también los melanocitos normales. Entonces, ahí estas terapias pues suelen producir, aparte de una regresión del tumor, pues pueden provocar problemas de vitíligo, ¿no? De despigmentación de la piel por destrucción de los melanocitos normales. Pero bueno, esto, al que tiene un tumor, un melanoma y piensa que se va a morir, pues el que, bueno, se le ponga un poco pálida la piel, pues digamos le importa menos que morirse. Entonces, bueno. Luego también vamos a ver una serie de puntos, que yo os he dicho que esto inicialmente pues fue muy exitoso en los tumores hematológicos de células sanguíneas, pero cuando se han intentado utilizar estos CAR contra tumores sólidos, que se pensaba que iba a ser pues otro exitazo, pues la realidad es que ha sido más difícil y ha habido que ir enfrentando una problemática tras otra. Ha habido veces que se ha intentado, pues para hacer las terapias, para que fuesen más eficaces, pues al final hemos tenido fallos de seguridad, al final las células no consiguen acceder al tumor. Bueno, veremos que es bastante más complicado el utilizar estas terapias en tumores sólidos o incluso en algunas enfermedades que, aunque las llamamos leucemias, pues tienen su parte, digamos, también de tumor de células que en lugar de estar sueltas en la sangre están formando masas, ¿no? Y que lo que se llamaría, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Y en ese caso, pues también va a ser más difícil de lograr que las células CAR logren llegar al tumor, superar la inhibición que hay por parte de las células que rodean al tumor. Y bueno, veremos pues los avances que se han ido logrando en los últimos años con respecto a esto. Bueno, vamos a empezar con las terapias celulares, con células del sistema inmune. Ya comenté antes que esto se empezó fundamentalmente con células presentadoras de antígeno. En los años 90 se descubrió el gran potencial que tenían las células dendríticas para activar a los linfocitos T y se diseñaron protocolos para diferenciarlas in vitro, para introducir antígenos en estas células dendríticas. Por ejemplo, ahora una de las cosas más interesantes que hay pues son las vacunas antitumorales, en las cuales lo que hacemos, creo que os conté algo en el tema 16, la idea era inducir la formación de autofagosomas en células tumorales y luego utilizar esos autofagosomas, que digamos son fracciones enriquecidas de proteínas anormales en las células tumorales, utilizarlas para cargar células dendríticas e intentar inducir una inmunidad contra el tumor. De todos modos, estas terapias con las células dendríticas casi siempre se han quedado en los modelos experimentales en el ratón y no han tenido resultados espectaculares como los que han tenido las células CAR-T en humanos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa. Porque el otro, bueno, pues lo publicas y tal, consigues más dinero para investigar, pero realmente el tema está en que consigas, pues eso, salvar vidas de seres humanos que prácticamente con la enfermedad que tenían, pues no tenían ninguna solución, ¿no? Y bueno, esto ya os digo, hubo gente que empezó a trabajar en terapias ya centradas en los linfocitos T. Ahí hay un grupo de un investigador norteamericano ya jubilado, Rosenberg, que bueno,
pues desde prácticamente que empezó, pues prácticamente en los años 90, los 2000, y además fue su grupo el que empezó a hacer las primeras células T con receptores transgénicos, pero eso sí eran receptores tipo TCR. Y luego hubo otros autores que empezaron a hacer esto mismo, pero con estos receptores quiméricos, que realmente lo que hacían era combinar. Lo tenemos aquí, voy a coger la mano para mostrar. Tenemos aquí, esto sería lo que he llamado Batman, ¿no? Es un linfocito T al que hemos puesto un receptor T normal, es decir, un TCR alfa beta, y reconoce antígeno del tumor presentado en moléculas de histocompatibilidad. ¿Qué suele ocurrir? Que los tumores, las células tumorales, pues no suelen colaborar, ¿no? Para que se las mate. Entonces, pues muchas veces las células tumorales pues no expresan moléculas de histocompatibilidad, o no expresan moléculas de coestimulación, o expresan moléculas tipo PDL1, que lo que va a hacer es matar a las células antitumorales, ¿vale? Entonces, bueno, estas terapias o células T, pues bueno, pues normales, consiguieron alguna, pues por ejemplo en melanoma, conseguían curaciones ocasionales, pero vamos, no andaba la cosa por encima de a lo mejor del 5 o del 10% de los pacientes que tenían una respuesta completa a estos tratamientos. Y luego vino lo que llamo yo el Superman, ¿no? Que sería, pues, esas células transgénicas, pero que lo que tienen es no tienen un receptor normal, sino que es un superreceptor, porque va a ser un receptor tipo R, es decir, fijaros, no necesita que le presenten el antígeno del tumor, lo reconoce directamente. Y luego lo que va a ser muy importante, que esto fue lo que se aprendió en los primeros años de investigación, pues va a tener ese receptor, va a tener, por ejemplo, dominios de transducción tipo del CD28, del CD3Z, y bueno, otras moléculas CD137 y otras moléculas coestimuladoras que posteriormente se han incorporado, ¿vale? Yo espero que esto durante la próxima década pues va a haber mucha investigación y va a haber mucho trabajo luego incluso a nivel hospitalario en hacer esto. Y bueno, y si por ejemplo vosotros a la hora de hacer másters o doctorados en algún sitio donde estén haciendo esto, que en Europa hay varios sitios, en España hay un par de sitios también donde hacen cosas de estas, pues puede ser una opción interesante para orientar vuestra carrera profesional. Bueno, vamos a empezar un poquito en general y voy a intentar un poco que participéis, que me está costando hacer que participéis. ¿Cómo pensáis que podríamos obtener linfocitos antitumorales de un paciente? Tienen que ser de él. ¿Dónde podríamos ir a por esos linfocitos antitumorales? ¿Dónde los buscaríais? Mira, escribirme en el chat. Ese tumor a lo mejor decimos, bueno, hay un tumor primario, ¿no? Ahí podríamos empezar, ¿no? Vamos al tumor y en el tumor hay lo que se llaman los TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, linfocitos infiltrantes del tumor. Y los podemos separar y los podemos cultivar in vitro, ¿vale? Al principio las terapias con linfocitos T normales lo que pretendían era expandir in vitro las células T antitumorales y luego reinyectarlas. El problema y otras cosas es, bueno, que por algo estas células, se ha producido un poquito de eco, estas células entraban al final en procesos que se llaman de agotamiento clonal, es decir, que tú las expandías in vitro, le volvías a meter un gran número de estas células al paciente, pero el problema era que esas células habían perdido, digamos, su potencial STEM, ¿no? Su capacidad de seguir proliferando, ¿no? Y por otro lado, pues, ¿qué podía ocurrir cuando tú imaginaros, no sé si sabéis
¿Qué cantidad de células tumorales suele haber en un gramo de tumor? ¿Alguien me decís 10 elevado a un gramo? Decirme el número. Es un número del 1 al 10. Pues son 10 elevado a 9 células, ¿no? Es decir, que un tumor que sean, pues que haya una masa tumoral pues de 1000 gramos, pues serían 10 elevado a 12. Entonces, conseguir matar esa cantidad de células tumorales, pues necesitarías tener un gran ejército de células antitumorales. Luego, otra cuestión importante es cuánto tiempo las células antitumorales van matando células del tumor una a una. Matan primero una, luego van a otra. Es decir, que una célula antitumoral pues, puede matar unas cuantas células tumorales, pero no puede matar miles o millones de células tumorales, a no ser que le demos mucho tiempo. Y el problema, sabéis también, es que los tumores también crecen rápidamente, con lo cual, si nuestras células tardan en eliminar a las células del tumor más tiempo de lo que éstas tardan en crecer, pues no vamos a conseguir detener el crecimiento del tumor. Bien. Por tanto, estas terapias iniciales con células T con receptores normales, pues bueno, no consiguieron hacer cosas, digamos, obtener resultados más que en porcentajes pequeños de pacientes. Bien, una cosa que podríamos, ¿se os ocurre alguna manera de hacer, de crear un ambiente en el que los linfocitos en los que trasplantemos favorecer su crecimiento? ¿Qué les podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer al paciente? Para que esos linfocitos T que vamos a introducir se encuentren en el sistema linfoide vacío y puedan crecer. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos dar, eso es, un tratamiento que mate al resto de los linfocitos y deje todo lo que se llama una linfodepleción, deje a los linfocitos que introducimos, digamos, todos los recursos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta imagen que os pongo, veis, fijaros, es una imagen en la que se ven cifras en sangre. Aquí el rombito blanco son los neutrófilos, el cuadradito negro son los linfocitos, y veis cómo la flecha roja es el momento en el que se les da un tratamiento con fludarabina que mata a todos los linfocitos y también a los otros leucocitos, los neutrófilos también. Y veis cómo caen las células que deberían estar en niveles pues, de los linfocitos 2000, 3000 por microlitro, pues veis que bajan a niveles de 0. Y veis que de pronto, en 5 o 6 días, se observa una elevación muy abrupta de la cifra de linfocitos, también de la cifra de neutrófilos. Es lo que está ocurriendo en ese momento. Primero hemos matado todos los linfocitos y luego en el día 0 hemos introducido esas células T antitumorales que habían sido expandidas. ¿Qué es lo que observamos? Al principio parece que hemos fracasado. Durante unos días las hemos introducido, pero no las vemos en la sangre. ¿Dónde pensáis que estarán esas células? Que luego resulta que a los 7 días hay grandes cantidades en sangre. Es decir, tienen que haber proliferado. ¿Vale? Sí, se activan los mecanismos homeostásicos de proliferación, se multiplican. Eso, como dice Candela, va a ocurrir también no en la misma sangre, sino en los órganos linfoides secundarios. Pero llega un momento en el que todas esas células que han estado proliferando en los órganos linfoides secundarios vuelven a la sangre y llegan en grandes números. Fijaros qué ocurre a continuación. Que caen, ¿no?, sus números. ¿Qué pensáis que podría ocurrirles a esas células? ¿Qué pensáis? Voy a daros 2 opciones. Que se mueren esos linfocitos que hemos introducido o que se salen de la sangre. ¿Qué pensáis? ¿Qué es más probable? Más posible. Venga, apostar. Y si no, voy a tener que hacer un sondeo. Bueno, veo que tenemos
hay dos opciones, ¿no? Que se mueren y que salgan de la sangre. Vale, nos queda la duda, ¿no? Podrían ocurrir las dos cosas. ¿Y cómo podríamos salir de dudas? ¿Qué experimento podríamos hacer? Si esas células salen de la sangre, bueno, si se muriesen, podríamos encontrar en sangre células que se están muriendo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si queremos ver si se salen fuera, tendríamos que ir a mirar fuera y ver si están apareciendo fuera células de esas. Y un sitio donde podríamos ir a hacerlo, pues podría ser, podríamos ir a metástasis del tumor, ¿no? Sacarlas, por ejemplo, en el melanoma es fácil hacer eso porque se ven muy bien las metástasis, extraerlas y con algún tipo de marcaje, pues por ejemplo, ver si hay linfocitos de esos que estaban en la sangre que se han introducido en la metástasis. Cuando se han hecho estos estudios de inmunohistoquímica, pues se ha comprobado que realmente lo que ocurre es que la mayoría de las células salen de la sangre y van hacia el tumor. Ten en cuenta sobre todo si son linfocitos efectores, pues su capacidad para extravasarse es bastante grande. Y entonces lo normal es que, bueno, y en ese caso además se observará una eficacia, ¿no? Se observará que a lo mejor algunas de esas metástasis, pues su tamaño se reduce. Bien. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que serían terapias con células T normales y con células T transgénicas para TCR, pero ahora nos vamos a meter en las terapias con receptores quiméricos de antígeno. Entonces, vamos a empezar por los receptores que vamos a llamar de la primera generación y sus ventajas con respecto a un TCR es que tienen mucha mayor afinidad química por el antígeno que el TCR. Eso es bueno porque eso hace que estas células se encuentren en el antígeno y se estimulen. Luego, otra ventaja muy importante es que reconoce el antígeno crudo. Es decir, antígeno sin presentar no necesita presentación de antígeno. Le va a dar igual que la célula tumoral presente o no presente moléculas de disponibilidad. Esa va a ser una ventaja muy importante. El problema, cuando se empezaron a usar con estas ideas, imaginaros, los que crearon los CAR dijeron, va, con la gran afinidad que tiene por el antígeno y teniendo en cuenta que lo conoce crudo, esto va a ser coser y cantar. Los linfocitos T van a proliferar maravillosamente. ¿Cuál es el problema? Que estos linfocitos T, aunque recibieran mucha estimulación antigénica, no estaban recibiendo las estimulaciones de coestimulación que ellos están programados para recibir. Y entonces, pues esas células duraban un tiempo, a lo mejor mataban unas cuantas células tumorales, pero no persistían las células CAR y se morían, ¿vale? Y entonces duraban semanas o duraban meses, porque no. Y bueno, hubo investigadores que dijeron, bueno, a ver si va a ser esto de la coestimulación, ¿no? Que no reciben la coestimulación. ¿Cómo lo podríamos probar esto experimentalmente? Si realmente las células CAR necesitaban una coestimulación, pues una buena idea era decir, bueno, vamos a incorporar a ese receptor quimérico, vamos a incorporarle partes de proteínas intracelulares, de proteínas coestimuladoras, y de esa manera les estimularán mejor a los linfocitos T CAR. Y entonces aquí ya tenemos los CAR de segunda y de tercera generación, y ya aparte de tener esa parte extracelular de BCR que reconocía el antígeno, pues ya incorporaban, aparte de por ejemplo, de la cadena Z del TCR que traducía la señal de estimulación del receptor de antígeno, pues ya le añadían, pues por ejemplo, una parte intracelular de CD28, con lo cual eso favorecía la producción de interleucina 2, la proliferación y la supervivencia de estas células. Eso hacía que estas células pues viviesen más tiempo y mataran mejor a las células tumorales.
Luego hubo incluso una tercera generación de células TCAR, las cuales le incorporaron otras moléculas coestimuladoras como BB1, CD57. Bueno, y de esta manera, la verdad es que se fueron consiguiendo que las células CAR de segunda y tercera generación, al ir incorporando más elementos coestimuladores, pues ya no tenían este problema de la falta de coestimulación y bueno, y conseguían proliferar, persistir y matar muchas más células tumorales de lo que eran capaces de matar las células iniciales, ¿no? Bueno, aquí tenemos, aquí en esta figura presentamos, ¿no?, de manera más menos esquemática que en la anterior. Vemos aquí lo que sería la parte del BCR que une el antígeno. Esto sería común a las 3 generaciones, ¿vale? Hay un elemento que se llama un elemento espaciador aquí, bueno, pues para alejar el receptor de antígeno que no quede pegado a la membrana y que se pueda unir mejor a su ligando en las células tumorales. Luego tiene una parte transmembrana y luego van a tener la parte intracelular, que bueno, ya vemos de la primera generación solo tenían la cadena Z del CD3. En los de la segunda generación ya han incorporado una señal estimuladora, típicamente CD28, y luego las de las siguientes generaciones pues han ido incorporando más segmentos intracelulares de otras moléculas coestimuladoras, ¿no? Bueno, de esta manera se ha conseguido que estas células, si realmente consiguen unir con el antígeno del tumor, pues van a ser estimuladas y coestimuladas, ¿vale? Ten en cuenta que aquí muchas veces los tumores se van a escapar. En el momento que les ataquemos con células TCAR, vamos a crear una presión selectiva que van a poder sobrevivir aquellas células tumorales que expresen menos número de moléculas de antígeno. Entonces, cuanto mejores sean nuestros CARs y puedan responder a menores cantidades de antígeno, pues más difícil va a ser que se escape el tumor, ¿vale? Luego me parece que tendremos en algún punto alguna pregunta sobre esto. Mirad, bueno, a ver, en el chat, ¿por qué pensáis, aparte de lo que hemos dicho ya, ¿no?, de que es necesario para que las células de CAR vivan, pensáis que hay otra, puede haber una célula TCAR bien coestimulada, puede tener otra? Por ejemplo, ¿pensáis que una célula mejor coestimulada va a poder responder a menor número de moléculas de antígeno? Escribir en el chat. Sí, correcto. Pensar, si una célula tiene mejor coestimulación, con menos cantidad de señal 1, con menos unión de su receptor de antígeno, pero con una gran cantidad de coestimulación, va a poder responder mejor y va a poder responder a cantidades más bajas de antígeno por células, ¿vale? Y eso va a permitir, por ejemplo, evitar que las células del tumor se nos escapen por esa vía, ¿no?, de expresar cantidades un poco más bajas de antígeno, y de esa manera ya no es capaz esta célula de responder, ¿vale? Entonces, esto está comprobado que cuanto mejor sea el efecto coestimulador del CAR, la célula T podrá responder a cantidades menores de antígeno por célula tumoral y podrá bajar de 1000 hasta de 200 moléculas por célula. Ahora, esto tiene un riesgo, ¿vale? Y el riesgo es que si tenemos células CAR demasiado sensibles, que son capaces de responder a números muy bajos de antígeno en las células tumorales, el problema es que tengamos algún tipo de célula normal que exprese esas cantidades del antígeno tumoral, porque esa célula va a ser eliminada. Por ejemplo, esto ha ocurrido con CAR frente a antígenos de receptores de crecimiento epidérmico,
tipo de las células de cáncer de mama. Pues cuando se han construido células CAR muy sensibles, pues el problema es que esas células CAR también mataban células del epitelio normal de los pulmones, que también expresan ese quimiorreceptor y producían un fallo pulmonar. Con lo cual, bueno, pues en estas cosas el tema es lograr la máxima eficacia antitumoral, pero sin que se convierta en un problema de generación de autoinmunidad y que dé problemas, digamos, que no deseamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la metodología para incorporar esos genes quiméricos, que son construcciones, pues normalmente esas construcciones que tienen secuencias, pues ya hemos dicho, ¿no?, de un BCR, de varios elementos transductores de moléculas coestimuladoras, pues eso se incorporan a distintos vectores. Se han utilizado lentivirus y los retrovirus. Los lentivirus, pues, son mejores, tienen varias ventajas, porque infectan tanto células que se estén dividiendo como células que no, y en el caso de los linfocitos T, pues nos interesa que haya las dos posibilidades. También son más eficientes en la transducción y suelen dar lugar a una expresión de los transgenes que es estable a largo plazo. Y alguna habéis preguntado, ¿y los retrovirus? Pues si los lentovirus tienen esas ventajas, pues los retrovirus, el inconveniente que tienen es que no tienen esas ventajas. Pues que normalmente van a actuar sobre todo sobre células que se estén dividiendo, tienen menor eficiencia de transducción y dan lugar a una expresión de los transgenes menos estable a largo plazo, ¿vale? No sé si saldrá luego al final del tema, pero hay otra posibilidad, que es, en lugar de incorporar los genes de estos receptores quiméricos, algunos me habéis planteado que teníais dudas con eso, en lugar de introducir unos genes de DNA, se trata de introducirlos en forma de RNA. ¿Y qué es lo que se pretende conseguir de esa manera? Se pretende conseguir una expresión de esos receptores transgénicos, pero que sea transitoria. Cuando a la célula se le acabe ese RNA que le hemos introducido, dejará de producir ese TCR y con lo cual dejará de actuar. Sería como unas células CAR con fecha de caducidad, ¿no? Mientras que estas células CAR con DNA, pues si resulta que son muy sensibles, matan mucho al tumor, pues fenomenal. Pero si además matan a células normales, pues a lo mejor no vamos a ser capaces de pararlas, ¿no? Pues hemos puesto unos genes que las células pueden seguir proliferando y pueden seguir produciendo esos CAR y pueden seguir agrediendo a más células. Con lo cual ahí tenemos hay veces que la mayor potencia, ¿no?, o la mayor eficacia, pues va asociada también a mayores riesgos, ¿no? Y bueno, ¿cómo esto se hace? Pues normalmente lo que se hace, por ejemplo, en el caso de las leucemias, pues sacamos los linfocitos de la sangre, se aíslan y se cultivan. Si fueran un melanoma, pues tendríamos que extraer masas de metástasis del melanoma y tendríamos que separar los linfocitos T de ellas, pero bueno, también puede hacerse. Para cultivarlas in vitro se suelen expandir con micropartículas marcadas con anti-CD3 y con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28, que estimulan la proliferación de los linfocitos T. Y a continuación, una vez que las hemos puesto a proliferar y tenemos un montón, pues las infectamos con el virus, concretamente en la mayoría de los casos con el lentivirus, que contiene el DNA para ese receptor quimérico, que, como hemos dicho antes, pues codifica para una parte extracelular de BCR, reconoce el antígeno fresco, y otra parte del receptor quimérico, la parte intracelular, va a contener secuencias de otras moléculas, como decíamos, el CD3Z para que dé señal 1 y, por ejemplo, CD137 para que dé señal 2. Y bueno, lo que os he dicho antes, si aprendéis a hacer estas técnicas,
vais a algún sitio donde hagan estas cosas, pues no va a faltar, yo creo que trabajo, ¿no? En el futuro. Es una cosa que, bueno, tiene grandes perspectivas de éxito, ¿vale? Y bueno, ¿cómo luego se utilizan estas células? Bueno, por cierto, en los cuestionarios me habéis dicho varios que algunas de estas cosas las dominabais, que habíais hecho el año pasado, habíais preparado artículos de investigación sobre células TCAR, con lo cual, bueno, pues esa ventaja que tenéis, aunque ahora yo cuente cosas que diré, esto ya me lo sé, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se hacen con estas células? Pues reintroducirlas en los pacientes. Claro, ahí decíamos antes que a lo mejor una persona con un tumor muy grande, pues a lo mejor tiene 10 elevado a 11 o 10 elevado a 12 células tumorales, ¿no? Para luchar contra eso, pues habrá que meter una cantidad considerable de células TCAR, porque si no, metemos una célula TCAR por cada millón de células tumorales que haya, pues no, de esa manera no vamos a acabar con el tumor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se intenta? Pues ahora mismo se suele trabajar entre 100 y 1000 millones de células TCAR que se reintroducen. Lo que ocurre con estas células, por lo que se sabe, donde se han hecho estudios desde de inmunohistoquímica, pues es que estas células se extravasan de la sangre, a veces crecen en los órganos linfoides, a veces van a las metástasis del tumor, provocan inflamación, reconocen y matan las células tumorales. Esto, por ejemplo, en melanoma, que se ven muy bien las metástasis mediante técnicas de radiología, de radiodiagnóstico, pues se ve a veces y se puede medir el tamaño de una determinada metástasis, pues se puede ver si ha perdido, por ejemplo, más o menos de un 50% del volumen, esa masa tumoral, después de aplicarle este tipo de terapia, ¿no? ¿Qué más? Estas células reconocen y eliminan con bastante eficacia las células tumorales. El peligro puede ser, ya veremos luego, que estas células tumorales, por ejemplo, sobre todo si son tumores del sistema inmune, por ejemplo, de células B, pues puede ser que esas células contengan citocinas en su interior y las van a liberar. Y eso puede producir un síndrome de liberación de citocinas, ¿vale? También es muy importante, para que estas terapias tengan éxito, que las células que hemos modificado tengan la capacidad de generar células memoria, ¿no? Que además tienen un fenotipo característico que se llama stem memory, como sería como célula madre o tallo, ¿no? de la raíz, ¿no? De la memoria, y que lo que va a hacer nos va a servir incluso para que si eliminamos completamente al tumor, pero el tumor empiece a reaparecer, imaginemos que el tumor también tiene una célula madre del tumor y que después de un tiempo de desaparecido pues reaparece, si tenemos células memoria que lo recuerdan, incluso en ese caso podrían ser capaces de protegernos de esas reapariciones o recidivas del tumor, ¿vale? El problema que suele producir esto es que de pronto estamos en una persona que tiene, como decíamos, por lo menos va a tener 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 células tumorales y le estamos metiendo 100 o 1000 millones de células antitumorales, pues el problema es que vamos a provocar ahí una confrontación muy fuerte inicialmente. En algunos pacientes, sobre todo en pacientes en los que tengan mucha masa tumoral, o que esas células tumorales tengan citocinas en su interior, o que, bueno, o en los que hayamos introducido un número, nos hemos pasado y hemos introducido 1000 millones de células TCAR. Claro, el problema puede ser es que de pronto se produzca una liberación aguda de citocinas y produzca ese síndrome de liberación de citocinas severo, que es, bueno, que lo que nos produciría algo así como la tormenta de citoquinas o que se asocia al shock tóxico o al shock séptico, ¿no? Y bueno,
el problema, además aquí podemos tener dos fuentes de estas citocinas. Por un lado, las células, por ejemplo, si son células tumorales B, tienen citocinas en su interior. Las células TCAR, sobre todo si están siendo bien, son de tercera generación y se coestimulan mucho, los linfocitos T cuando reconocen antígeno y matan, eso, digamos, les retroalimenta positivamente y producen citocinas, ¿vale? Entonces el problema casi es que cuanta más agresión haya contra el tumor, más producción de citocinas proinflamatorias va a hacer. Y es decir, que los pacientes que respondan de una manera más intensa, pues van a ser los que van a tener un síndrome de producción de citocinas más severo. Entonces, bueno, ya veremos cómo se previene y cómo se trata esto. Básicamente, se pueden vigilar varios parámetros. Un parámetro muy informativo es medir la proteína C reactiva. Y en cuanto a la proteína C reactiva supera ciertos niveles de, digamos, por encima de la normalidad, pues entonces se le ponen corriendo anticuerpos, se le inyectan anticuerpos antirreceptor de interleucina 6, el famoso tocilizumab que hemos visto en el tema anterior. Otro problema que puede ocurrir, y que sobre todo ocurre cuando se han intentado, ha habido gente que se le ocurrió, dice, vamos a utilizar células CAR halogénicas, porque de esta manera dices, bueno, hago una célula halogénica y esto me vale, en lugar de valerme para solo un paciente, la puedo utilizar para todos los pacientes, por ejemplo, que expresen una determinada molécula de histocompatibilidad frecuente, por ejemplo, el A2, ¿no? De tipo 1 alelo A2. Y dices, venga, pues con esto, mira, ya tengo hecha, con esto lo vendo y la máquina de hacer chorros. Claro, ¿cuál es el problema? Que en ese caso, casi seguro vamos a tener una respuesta de las células T contra las células halogénicas que va a fulminar a los CAR que introducamos. Esto incluso ocurre a veces cuando utilizamos células TCAR de origen autólogo, pero en el caso de esas células halogénicas es casi lo que uno puede esperar. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues que estas cosas que, bueno, os cuento, pues se llevaban intentando pues desde finales de los 90, principios de los 2000, y de pronto empieza a principio de esta década, empieza a haber unos éxitos inesperados, ¿no? Con estas CAR-T en el tratamiento de las leucemias de células B. Se llegan en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, a porcentajes de respuestas del 90%. Vamos, unas cosas espectaculares. Luego se vio que esto no era la panacea, que no curaba a todos, porque en algunos de estos pacientes al final estábamos seleccionando células leucémicas que se volvían negativas para el CD19. ¿Qué pensáis que se podría hacer si llegamos a esta situación? Porque la célula tumoral la hemos presionado con CAR anti-CD19 y entonces hemos seleccionado aquellas células que lo expresan menos o que lo expresan de una manera incluso cíclica, ¿no? Bajan, suben los niveles. ¿Qué podríamos hacer? Más usar CARs frente a más de un antígeno. Bien, ciertamente. Eso, por ejemplo, en el caso de la leucemia linfática crónica de células B, pues ya hay lo que se llaman las células CAR duales, y lo que hacen es, en lugar de introducirles solo un CAR, les introducen dos CAR. Les introducen un CAR, por ejemplo, frente a CD19 y otro CAR frente a CD23. Y que es un antígeno de expresión más restringida en las células de la leucemia linfática crónica de células B. De esta manera, pues pueden dirigir su acción más directamente contra las células tumorales, afectando menos a las células B normales. Bueno, vamos a ver ahora un poco el lado malo, ¿no? Hemos hablado de las cosas bonitas, de las terapias CAR, y vamos a ver un poco su lado negativo. Y básicamente el principal efecto adverso de las terapias CAR, aunque luego hay otras cosas negativas, aunque de menos importancia, el principal efecto adverso
es el síndrome inflamatorio sistémico por liberación masiva de citoquinas, lo que se llama el CRS, y cómo se puede prevenir y tratar, ¿vale? Esto no solo ocurre cuando hacemos terapias con células de CAR. Por ejemplo, anteriormente se había observado este síndrome también cuando, por ejemplo, utilizamos globulinas antitimocito para matar linfocitos T en casos de que se pretende prevenir un rechazo agudo, o utilizamos el anticuerpo KT3 para prevenir el rechazo agudo, pues claro, ¿qué va a ocurrir? Linfocitos T y se van a liberar las citoquinas que contienen, y entonces pues eso pues produce este problema. También en el caso que hemos comentado en la primera clase de esta mañana, el caso del superagonista de anti-CD28 y GG4, que en el ensayo clínico casi mata a 6 de los voluntarios, pues ¿qué ocurre en esta situación? Estamos produciendo una estimulación muy intensa una coestimulación muy intensa de los linfocitos T, producen citocinas y se produce este síndrome por liberación masiva de citocinas. También en el shock tóxico por superantígenos se observa lo mismo, tenemos una activación policlonal de linfocitos T que producen muchas citocinas y se puede producir este fenómeno. También, por ejemplo, cuando utilizamos anti-CD20 para tratar pacientes con leucemias y que tienen una alta masa tumoral, echamos anticuerpo en grandes cantidades, matamos grandes cantidades de células leucémicas, eso produce liberación de grandes cantidades de citocinas y eso al final pues eso, pues nos lleva, ¿ves? Lo que estamos llegando es que este síndrome, ¿no? por liberación masiva de citocinas pues puede producirse por una serie de caminos distintos, ¿no? Incluso también por el shock séptico también. Lo que pasa es que en ese caso las citocinas son producidas fundamentalmente por células monocíticas y macrofágicas. Bien. En este caso lo que se suele identificar es una gran elevación del nivel de la interleucina 6 y esto se produce en un síndrome pseudogripal, con fiebre, con escalofríos, dolores musculares, náuseas, vómitos. Pues eso, como cuando tienes una gripe y parece que te vas a morir. También se produce mucho edema, extravasación del fluido en las redes capilares, hipotensión, disnea, shock, mala perfusión de los órganos, anoxia, fracaso respiratorio, síndrome de disfunción multiorgánica. Todas estas cosas pueden ocurrir en respuesta a la producción de todos estos mediadores proinflamatorios. Esto requiere una terapia urgente y la mejor es el tocilizumab, que es el anticuerpo contra el receptor de interleucina 6. También se puede utilizar dexametasona, sobre todo en otros contextos, pero la dexametasona tiene un problema en este contexto, imaginaros que hemos generado estas células T-CAR, nos ha costado muchísimo cultivarlas, transgenizarlas y tal, ¿y qué ocurrirá si le damos al paciente dexametasona? ¿Qué le ocurrirá a nuestros linfocitos T-CAR? ¿Les vendrá bien o les vendrá mal? Les vendrá mal. Y en ese caso, pues es mejor utilizar un fármaco que sea mucho más selectivo. Por ejemplo, el tocilizumab se ha visto que es capaz de antagonizar este síndrome inflamatorio, pero sin dañar a las células T con receptor quimérico que acabamos de transfundir al paciente. Y bueno, este síndrome que hemos dicho que es un poco, es inevitable en cierto modo, pero no es imprevisible, ¿no? Podemos prevenir, por ejemplo, ajustando la dosis de las células T-CAR administradas, podemos irlas administrando en dosis crecientes, poco a poco. Podemos también monitorizar los indicadores de riesgo del síndrome de liberación de citocinas. Si medimos, por ejemplo, la
concentración de proteína C reactiva. Cuando ésta supera 20 miligramos por decilitro, predice que va a ocurrir el síndrome de liberación de citocinas con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%. Y esto significa que somos capaces de predecir, sin equivocarnos nunca, al menos el 86% que se va a producir eso, y podemos de esta manera. Estoy teniendo eco, debe haberse encendido algún micrófono. De esa manera podemos tener el feedback, ¿no? Y decir, bueno, a este paciente hay que ponerle rápidamente el anticuerpo antirreceptor de interleucina 6. Y bueno, este síndrome de liberación de citoquinas pues se clasifica en varios grados de severidad. El primer grado sería cuando aparece fiebre y síntomas leves. El segundo, cuando hay bajada de presión sanguínea que responde al tratamiento vasopresor con la infusión de fluidos. También cuando hay falta de oxígeno, pero que se regula con oxigenoterapia. El grado 3 sería ya cuando la presión es tan baja que requiere dosis altas y múltiples de vasopresores, e incluso los niveles de oxígeno bajan tanto que incluso con oxigenoterapia al 40% pues no se recuperan. Y el grado 4 pues sería cuando estos pacientes ya requieren una ventilación mecánica. Esto ya pues es, digamos, el grado extremo de gravedad. Y bueno, y en los grados 3 y 4 se utiliza la terapia con esteroides en alta dosis o el tocilizumab. ¿Qué inconvenientes pensáis que pueden tener los esteroides en el contexto en el que estamos? Venga, chatear. Venga, animaros. Solo quedan unos minutos. Decir vuestras últimas palabras. Claro, estos esteroides pueden ser malísimos para las células T activadas que hemos introducido en nuestros pacientes, ¿no? Y que tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que evitar, es mejor utilizar el tratamiento con el tocilizumab. Y bueno, ¿cómo podríamos evitar o reducir los riesgos de estas terapias? Bueno, ya hemos tratado un poquito el tema de los síndromes de liberación de citocinas. Hay otro efecto no deseado y es el de el on-target off-tumor effect, es decir, que nuestras células TCAR empiezan a matar a células normales, ¿vale? Bueno, en este contexto ya hemos visto que para evitar sobre todo el problema 1, ¿no? El del síndrome de liberación de citocinas, y de esta manera ya resumimos esta última parte de la clase, pues no sé si tendréis otra luego, pero ya se va acercando a la hora. Y bueno, la cosa sería que las células tumorales van a estimular que las células CAR-T produzcan citocinas, y por tanto ese incremento va a ser proporcional a la carga tumoral a destruir. Y tal vez una de las cosas que se pueden hacer es intentar reducir esa carga tumoral, es decir, pues si hay masas tumorales que se pueden extraer previamente por cirugía, pues se extraen y reservamos nuestras CAR para las masas tumorales más pequeñas, las metástasis y tal, ¿vale? También hay otras cosas que se podrían hacer, esto ya lo veremos en el próximo día, como por ejemplo el utilizar quimioterapia citorreductora que reduzca la masa del tumor antes de introducir las células CAR. Y bueno, dicho esto, ya son y 56. ¿Tenéis alguna preguntita que hacer? ¿Una consulta? ¿Hay dudas?
Bueno, pues ya hemos llegado, yo creo que este tema hemos hecho casi, no llegamos a la mitad, pero casi. Es decir, que yo creo que vamos a tener para la siguiente clase y poco más. Tendré que iros preparando ya más madera para otro tema para ir continuando, ¿vale? Entonces voy a parar la grabación.